un podcast de Cooperativa. Lo decíamos recién, queremos conocer más sobre esta historia que inspira el podcast que actualmente tenemos acá en Cooperativa, cooperativa.cl, a través de todas las plataformas que quieran, que es Sombras de Lonquén, una producción de Cooperativa con la Corporación Memoria Lonquén. ¿De qué se trata esto? ¿No es cierto? Son 4 capítulos que cuenta la historia de los 15 mártires de Lonquén. Estamos acá en el estudio con Miguel Maureira Sepúlveda, hijo, nieto y sobrino de 5 de los 15 mártires de Lonquén y presidente de la Corporación Memoria Lonquén. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Buen día. Bien, felices de estar acá y quiero partir agradeciendo a la radio por estar siempre apoyando, sobre todo en los años más difíciles, a los que no teníamos voz. Así que contarles también un poco de qué se trata del podcast. El podcast claro, fue realizado por Sense Producciones, con Paulina Correa y Macarena Concha en la producción. Y obedece a un trabajo que hemos venido realizando el último tiempo en la corporación, de ir buscando distintas formas de contar la historia de los hechos ocurridos a nuestras familias y en Lonquén específicamente. Claro, ahí lo importante, bueno, tú mencionas ahí a Cooperativa como una parte importante de esta historia, y esto, bueno, va de la mano de la línea de una continuidad, en el fondo, histórica, tanto de nosotros, de quienes somos Cooperativa, ayer y hoy, como también de ustedes. Y ahí, antes de que entremos a la historia propiamente tal, ahí hay un tema documental que es muy importante, con el lanzamiento de esta serie, que se realiza junto a Cooperativa Podcast, el Museo de los Derechos de la Memoria. ¿Cómo se integra este registro sonoro, este tipo de registro sonoro, en una situación que podríamos plantear como una herramienta pedagógica permanente contra el negacionismo y de mantener presente este tipo de historias que a veces, muchas veces el tiempo las deja un poco en el olvido? Bueno, nosotros desde hace ya un par de años hemos iniciado un trabajo que nos ha llevado a estar presente en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, y cuando nos surgió la idea de poder armar este podcast, se alinea mucho en buscar distintas formas de cómo contar la historia de nuestras familias. Y el podcast surge para cubrir un punto de esa necesidad, sin perjuicio que igual estamos trabajando en otras vías, archivos formales, archivos más dinámicos, que cuenten la historia, porque es importantísimo conocer la historia de Lonquén. Lonquén marca un antes y un después en la historia de los detenidos desaparecidos en Chile. Hasta el año 78 existían los detenidos desaparecidos. Y Lonquén vino a ratificar que efectivamente la dictadura estaba matando a nuestros compatriotas. Contemos la historia de Lonquén, de los 15 campesinos de la isla de Maipo en 1973. ¿Qué pasó? Bueno, hay varias interpretaciones ahí. Esto surge por una búsqueda de quiénes eran los dirigentes sindicales o campesinos que podían ser peligrosos o podían causar algún problemas en la zona. Y en esa lógica se da un listado de personas por parte del administrador del fondo donde trabajaba mi abuelo y la mayoría de los campesinos asesinados. ¿Y quién era ese administrador? No me recuerdo, okay. Prefiero no acordarme del nombre, para serles sincero, pero hoy día es concejal de la isla Maipo, así, a ese nivel. Ya. Y los toman detenidos el 7 de octubre del año 78, pero además ese día corre la mala suerte 4 jóvenes que se encontraban en la plaza, 2 de ellos menores de edad. ¿Fue en el 78 o en el 73? No, o sea, perdón, en el 70, el 7 de octubre de 1973, para ser preciso. Claro. Y ahí empieza la incansable búsqueda de los familiares, Estadio Nacional, distintos lugares, porque la primera información que les dieron era que se lo habían llevado al Estadio Nacional.
Y en el año 78, en la época en que el ministro Sergio Díaz estaba en la ONU declarando que en Chile no habían ejecutados asesinados ni desaparecidos en Chile, una denuncia, fue una confesión ante un cura, se logra dar con este lugar las minas de cal que se encontraban abandonadas en Lonquén, y se encuentran 15 cuerpos de personas que en esa fecha se logra identificar a mi abuelo, y las ropas y todo coincidía con nuestra familia. Uh-huh. ¿Y cómo murieron? Eso lo vinimos a conocer ya con detalle después, cuando fue la exhumación en el año 2005 y se logró identificar entre el 2010 y el 2015, identificar efectivamente que las 15 personas encontradas en Lonquén eran los 11 campesinos y los 4 jóvenes que habían sido detenidos en la plaza, y fueron golpeados y arrojados a los hornos de cal, y no hay rasgos de balas ni nada, o sea, se puede inferir que murieron ahí, en ese lugar. Quemados con la cal. Es que eran unos hornos abandonados. Abandonados. Puede haber sido que han habido restos de cal. Okay. O sea, y haciendo memoria, los hornos de cal funcionaron hasta como la década de los 60 más o menos. Ajá. Entonces llevan unos años abandonados ya. Este trabajo que se hace de recuperación de memoria va de la mano de una mixtura, podríamos decir, porque se recurre a la figura de Matías Bravo, que es un periodista ficticio, para reconstruir estos hechos históricos. ¿Por qué se deciden hacerlo así? Porque podría haber sido perfectamente un documental, propiamente tal, con todas las de la ley, pero hacen esta modalidad media híbrida entre una ficción, tiene algo de radioteatro, y cómo esperan que genere un impacto entre quienes los escuchan. Es que si uno lee la historia en directo, es una historia bastante cruda, entonces una forma de hacerla más digerible y más que pueda llegar a distintos grupos de personas era poder buscar una alternativa como esta, y se llegó a la lógica de poder hacer esta lógica de ficción, pero que cuenta la realidad de lo que ahí sucedió. Y primero porque realza la historia de personajes como mi tía Corina o mi abuela, que para las fechas de la ficción ya estaba fallecida. Entonces, parte de esa lógica y tiene que ver con cómo buscamos formas de contar la historia de que sean más fáciles de entender el proceso, más que la violencia tras el hecho. Uh-huh. Igual hay una complejidad que se tiene que haber trabajado ahí bien de la mano de ustedes, los familiares, los realizadores, para asegurar que el guión tratara los hechos con fidelidad, con dignidad y con respeto, ¿no? Sí, por supuesto. Felizmente contamos con un equipo que nos interpretó desde un principio que queríamos lograr contar la historia sin ahondar mucho en temas de violencia y contar el proceso. Son 4 capítulos que terminan en los hallazgos. Uh-huh. Ahora, hay una persona que fue importante en la investigación o al descubrir lo que el fotógrafo Luis Navarro. ¿Hacen ustedes menciona a él en los podcasts? La verdad es que no me recuerdo. Pero son las imágenes sí, que pero sí, don Luis Navarro sí. Fue el fotógrafo que iba con la gente de la vicaría, y que cuando llegó la jueza le tocó hacer de fotógrafo perito, y fue el que tomó las primeras imágenes de los restos y de lo que ahí se había encontrado. Así que para nosotros como familiares, Luis Navarro es una persona... una persona muy importante en la historia de Lonquén. Estamos conversando con Miguel Maureira Sepúlveda, hijo, nieto y sobrino de 5 de los 15 mártires de Lonquén, a propósito del podcast Sombras de Lonquén,
realizado por la Corporación Memoria Lonquén, también con cooperativa. A propósito, tú dices, bueno, la historia es el antes, entonces, y no menos violencia, que es ustedes quieren destacar la historia de las víctimas, ¿quiénes fueron el proceso de la búsqueda hasta que fueron encontrados. ¿Y qué sabe cómo fue ese proceso para ustedes como familia? Bueno, tú eras muy niño, me imagino, sí, por supuesto. Cumplía un año día siguiente al día que se llevaron a mi padre. Ya, pero por todo lo que, ¿no es cierto?, te han contado y has averiguado, ¿no? ¿Qué es lo que rescatan de tu abuelo, de tu padre, de tu tío, que fueron víctimas? Mire, uno se va informando en la bibliografía y en el boca a boca. En general, eran gente muy preocupada del resto de las personas, de defender sus derechos. Ellos no estaban enfocados en ese proceso de reforma agraria de recuperar la tierra, sino que cómo eran capaces de defender los derechos de los trabajadores, que tuvieran las horas que correspondían a los trabajos, tener alimentación. Hay un libro que se llama Nahuayán, que entrevista a varios de los familiares, y yo rescato ahí siempre un hecho que me marca de uno de los familiares, dirigente sindical, que le entrega el balón de gas de su casa a una familia que no tenía gas para que pudieran comer. Uh-huh. Entonces eso muestra el valor social o la importancia social que tenían estas personas en la sociedad. Mi abuelo, dirigente sindical, formó un club deportivo, llevaba a la gente, arrendaba buses, camiones para llevar gente a la playa. Entonces, claramente era gente que se preocupaba del prójimo en su accionar completo. Entonces, desde esa perspectiva, recordarlo siempre es súper importante para nosotros como familia. Uh-huh. Con orgullo los recuerdo. Por supuesto. ¿Ah? Sí. Ahora, otro de los temas que lleva, porque uno es el caso, la historia propiamente tal, con los dolores y con las situaciones bien terribles, y otro es lo que pasaba por ejemplo, en los pasillos judiciales. Y ahí también se meten bastante en profundidad con el tema de la ley de amnistía, con la figura del juez Bañados, Adolfo Bañados, que se declaró con incompetencia, en fin, que fue tan complejo además para poder investigar, para poder llegar a eso. ¿Cómo también ahí se meten en esa arista y también dándole valor a las demandas que ustedes siguen teniendo hacia el Estado chileno con las familias de ahí de Isla de Maipo? Es que es súper relevante el proceso del caso Lonquén, porque además de ser el primer caso, y eso era lo que queríamos resaltar, de ser el primer caso de detenidos desaparecidos que se encontraban, también fue el primer caso donde se aplica la ley de amnistía, el decreto de ley de amnistía del año 78. Y es donde se declaran no culpables a los carabineros que asesinaron a nuestra familia. Entonces ese proceso también es súper relevante, porque además después de eso, cuando el juez militar declara que se deben entregar los cuerpos, y nuestras familias estaban en la Recoleta Dominica esperando para que los entregaran, viene la CNI, secuestra los cuerpos y los arroja en la fosa común de Isla de Maipo. Entonces no es solo que carabineros los asesinan en un minuto, sino que después ya sus restos son secuestrados y arrojados en una fosa común. Entonces es el proceso completo el que tiene cierta importancia. Como consecuencia del caso Lonquén viene la operación retiro de televisores, que es una de las razones de por qué muchos de nuestros compatriotas hasta la fecha y no van a ser encontrados, porque sus cuerpos fueron arrojados al mar. Entonces Lonquén tiene una relevancia en la historia de nuestro país que marca lamentablemente la historia de muchos otros compatriotas. Ahora, Miguel, las personas, los responsables que fueron, ¿no es cierto?, fueron condenados. Sí. Los responsables. ¿A cuánto? ¿15 años? 15 años el que más fue condenado, y habían sido condenados previamente porque ellos semanas antes habían ejecutado a 2 dirigentes campesinos en el puente en Altagua, en la Isla de Maipo, los arrojaron al río y ellos nunca más los encontraron efectivamente. ¿Y ya cumplieron la condena?
¿Sabes qué han sabido ustedes de esas personas a condenadas? esta fecha yo creo que ya debe quedar alguno que está todavía preso y hay algunos que ya fallecieron. Y hay algunos que acumularon, que no fue solamente ese caso. porque, Claro. porque estaban condenados previamente por el caso los dos compañeros de Naltahua. No, es que te quería preguntar a propósito de eso por hay quienes piden indultos, ¿no es cierto?, para los responsables de la violación a los derechos humanos durante la dictadura, que están ahora en Punta Peuco, por razones humanitarias, porque están muy enfermos, porque ya han perdido la memoria, etcétera, por la edad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo estoy en desacuerdo con eso. Ellos no tuvieron contemplaciones con dejar a familias sin sus padres, a familias sin sus hijos, de cortar, de truncar sueños de familia y creo que si la justicia tardó para poder dictar esta sentencia, creo que es súper relevante que sea ejemplificadora y se cumplan ¿Y ustedes como fundación saben de si esas personas han colaborado con las investigaciones para identificar dónde se encuentran cuerpos de desaparecidas? Es que hasta donde entiendo yo, en la isla Maipo solo fueron estos dos casos. O sea, ustedes solo están relacionados con este caso, no tienen contacto con el resto de otras asociaciones. Como otras organizaciones, sí, nosotros somos parte de la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria y por lo tanto estamos en contacto con Estadio Nacional y todo eso. Uh-huh. Pero existe un pacto de silencio y que ha sido histórico que los militares, carabineros no han dado información de dónde encontrar restos de otros detenidos desaparecidos, y es por eso que la mayoría hoy día no se han encontrado. Lonquén es un sitio de memoria. Lonquén es un sitio de memoria y además dentro de los lamentables primeros lugares que tenemos es el primer sitio de memoria declarado Monumento Nacional en el año 1995. ¿Y ese visitado? Sí, con las dificultades que corresponde, porque si bien el Estado lo compra en el año 2005, recién hace 2 años tenemos llave y acceso a una servidumbre de paso que hay para poder llegar al sitio. Desde hace 2 años que cada vez que queremos ir y hacer alguna acción lo podemos hacer porque hoy día tenemos llave. 2 años recién. 2 años recién, o sea, han pasado 51 años para poder tener acceso, entre comillas, libre, porque no tenerlo abierto permanentemente tiene un costo que es difícil cubrirlo. Uh-huh. Hay un aspecto del podcast que creo que vale la pena que lo mencionemos, que creo que tiene mucho peso y mucha importancia, que es el rol de las mujeres de familia, las mujeres de tu familia en particular, quienes fueron las buscadoras, quienes estuvieron ahí dando esa pelea larga. Lo mencionabas tú hace un rato en la conversación a Corina, a Purísima, en fin. Eso también queda súper claro y es súper ilustrativo, además del rol que las mujeres y el coraje que tuvieron esas mujeres para dar esa pelea, y por más que se les cerraron las puertas, nunca dejaron de golpearlas. O sea, eso es lo que nosotros valoramos enormemente, porque si no hubiese sido por esa tenacidad, por esa persistencia, no hubiésemos logrado tener los resultados que se lograron, no hubiésemos tenido... o sea, las familias no hubiesen seguido adelante. ¿Sí? Al final, en general, en todas estas familias, bueno, mi abuela, mis tías, mi mamá, fueron las que nos apoyaron y estuvieron siempre ahí buscando y estando presentes para poder tener justicia y llegar a encontrar después las romerías y todo lo que siguió para adelante. ¿Tú sientes que de alguna manera hoy en día la sociedad chilena ha, entre comillas, olvidado o desafectado de los sufrimientos de las familias familiares de víctimas de la dictadura militar? No, es que yo creo que somos consecuencias de la dictadura, porque la dictadura hizo un trabajo muy, muy bien hecho en términos de desarticular el tejido social y el interesarse entre los otros. O sea, si vemos la historia para atrás de cómo se relacionaban las personas, cómo se vivían, ya di ejemplos respecto de cómo era mi abuelo en su comunidad. Hoy día eso es muy difícil de lograr. Y esa consecuencia nos hace que todos seamos más impersonales, pues estamos preocupados de nuestro metro cuadrado y no nos importa lo que le pasa al resto, y es ahí donde nosotros, los sitios de memoria, tenemos que dar la batalla para poder
luchar por el nunca más, por mantener viva la historia de nuestras familias, por trabajar por la importancia de los derechos humanos y la no violencia, que eso es súper relevante para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Y es importante la utilización de todos los espacios, tú ya bien decías, redes sociales, ahora Spotify, YouTube, en fin, no solamente el lugar físico, sino que también tratar de ocupar otras esferas, ¿no? O sea, por supuesto, de hecho, nosotros no solo el sitio de memoria, que es el que nos hace como nuestro eje conductor, no es solo el único lugar donde nosotros trabajamos. Estamos trabajando en colegios con adultos mayores, estamos trabajando con convenios con la Universidad Alberto Hurtado para armar un archivo formal de lo que es el caso Lonquén, que no teníamos, pero también estamos trabajando con Iván Torres en un web 2, que es una forma un poco más dinámica a través de una página web interactiva donde la gente va a poder conocer el caso. ¿Por qué? Porque no podemos cerrarnos a una pura forma de hacer el trabajo de memoria. Claro. La vocación en derechos humanos y en la sociedad actual tiene que ir buscando distintas formas de cómo presentar la historia de Lonquén en este caso particular. Bueno, y una de esas formas es este podcast. Son 4 capítulos en formato radioteatro, podríamos decir. Está disponible en cooperativapodcast.cl, en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y el lanzamiento, que es con una invitación abierta, se va a realizar el 2 de septiembre al mediodía en el auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Te damos las gracias, Miguel Maureira, hijo, nieto y sobrino de 5 de los 15 mártires de Lonquén, presidente de la Corporación Memoria Lonquén, que justamente es una de las quienes organizaron y produjeron y están ahí en la inspiración misma de este podcast que está en Cooperativa, Sombras de Lonquén. Muchísimas gracias y que les vaya súper bien. Muchas gracias a usted, y quiero aprovechar un minutito para invitarlos también este 2 de septiembre al lanzamiento del podcast, pero el 3 y 4 de octubre tenemos el Festival MUA en el Estadio Nacional, que es un festival de arte y memoria que va a durar 2 días. Van a haber distintas muestras, artistas importantes, así que están todos invitados. Vamos a estar en los sitios de memoria mostrando lo que hacemos y aprovechar de compartir el arte, que es súper relevante y que nos ha apoyado en toda nuestra historia. Perfecto, muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Bueno, justamente a propósito de farmear y farmeo, Héctor Belis Mesa ya está con nosotros para contarnos, entre otras cosas, para farmear Aura. Y hoy Héctor va a farmear Aura aquí en Cooperativa. Eso, ¿cómo te va, Héctor? Gusto escucharlo. Bien, ¿y ustedes? Bien, acá, farmeando Aura también. Nos hemos reído harto con las palabras y los recuerdos, y también cómo se hacen cargo los más grandes de las palabras de los jóvenes de hoy. Bien singular eso, Héctor, ¿no? Yo le encontraba mucha razón a la profesora que recién hablaba con ustedes, porque mi lenguaje se enriqueció en las aulas. Claro. Haciendo clase. Sí. Claro, haciendo clase. Bueno, partamos con el famoso farmear, pues, Héctor. Boris Guzmán lo preguntó y nos hicimos cargo esto del farmear Aura, pero farmear en particular. Claro, a ver, es una palabra que es un neologismo, es decir, no ha llegado al diccionario, y procede de una palabra en inglés que es farm. Farm es una granja, y farm es cultivar, labrar y cosechar. Farmear significa repetir una acción varias veces con el objetivo de acumular algún tipo de beneficio o un recurso, no necesariamente en dinero. O sea, cultivar. Es cultivar prestigio. Es hacer cosas para ganar estilo, carisma o, aquí están usando la palabra, o buena aura. Y es tener una actitud segura, dar una respuesta ingeniosa, vestirse bien para sumar puntos de respeto ante los demás, qué sé yo. Y en los videojuegos significa repetir acciones para acumular, bueno, como yo no juego esas cosas, lo vi, acumular oro, recursos o experiencias. Claro. Por eso que tiene que ver mucho con la agricultura, y la palabra farm es lo que significa trabajar en el campo. Como cultivar. Pero y cosechar. Se trajo ahora a la ciudad. Su uso actual se ha viralizado con la expresión que ustedes han repetido varias veces, que es farmear aura, que nació en internet y TikTok, para describir actos que aumentan el carisma o el estilo personal. He visto por ahí que hay gente que no le gusta mucho esto, pero en realidad tampoco da lo mismo, porque no. Es un estilo, es algo que pasa. Es como estas personas que se disfrazaban de perro. Los Terians.
Y bueno, hace tiempo que no volví a escuchar nunca más eso. Es que hoy día el mundo es así, es muy rápido. Ahora esto de las palabras, Héctor, igual, como hemos recordado con los auditores esta mañana, bueno, cada época tenía su afán, porque las palabras han ido surgiendo en distintos momentos. Claro, pero hay algunas que duran y duran y duran, pero hoy día es más rápido todo. ¿Ah? Mira, el aura, por ejemplo, que es en el contexto del farmeo, es una puntuación simbólica e invisible de carisma y estilo. Y significa la actitud o confianza que proyecta uno para parecer interesante ante los demás. Mientras que farmear, del inglés farming, que se usa en videojuegos y es de la agricultura, implica repetir acciones para acumular puntos o recursos. Por lo tanto, farmear aura es hacer actos o poses para sumar puntos de admiración y respeto. O sea, lo que se está viendo se está haciendo públicamente en las calles, por ejemplo. Sí, pues hay un video que se ha hecho viral ahí afuera del Costanera Center de dos cabros haciendo una batalla de aura, de farmear aura. Exactamente, claro. Y bailan y ponen cara y hacen como cosas así. Sí, es eso. Y bueno, y hoy día, claro, sobre todo la gente que está en las redes sociales, entre ellos yo, porque yo estoy... @belismesa, lo sabemos. Claro, y yo me nutro mucho de las redes sociales, me sirven mucho y las uso. Ya. Pero todavía no he ido a farmear a la Plaza de Armas. Pero falta poco, yo te veo en las tardes farmeando. De veras, yo vivo en el barrio del farmeo. Hay otra, a propósito de una ley que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados que prohíbe la carrera de los perros galgos. Sí. A ver, María Teresa Bendaño pregunta por qué a esos perros delgados que se utilizaban, dice ella, en las carreras, que han sido cuestionadas, que se utilizan y que han sido cuestionadas, porque todavía no es ley del todo, no ha sido promulgada. Sí sé que se va en trámites. Se aprobó en la Cámara y tiene que ir al Senado. Bueno, ¿por qué les llaman galgos? El galgo, a ver, a mí me encantan los galgos. Sí, son un amor. Mucho galgo abandonado en el campo. Un saludo a Perdina Flor, la galga de mi hermana, por ejemplo. Mucho abandonado porque cuando ya no sirven para correr los abandonan. Sí, en el campo, sí. Yo cuando voy hacia mi casa los veo a veces en el camino que están abandonados porque son lugares por donde hay carreras de galgo. Mira, galgo en primera acepción significa goloso. Eso es muy curioso, la palabra galgo, si uno la busca en el diccionario. Pero en segunda, alude a unos perros delgados y veloces que en la antigüedad los dedicaban a la caza menor. Básicamente cazaban liebres. Y de hecho, en las carreras de galgo ponen un mono de peluche que simula un conejo o una liebre. Son originarios de la Galia actual, que actual es Francia. Y el galgo es un lebrel, es decir, un perro de cuerpo delgado, tórax profundo, hocico muy largo y visión aguda. Y eso es bien importante porque este perro no huele, ve. Caza mirando y persigue presas y corre a gran velocidad. Y entonces, en consecuencia, el galgo es una variante del lebrel. Por ejemplo, los afganos, que son muy parecidos a los galgos, también son lebreles. Es un perro cariñoso, además. Yo me recuerdo que yo trabajé con una persona que un día lo siguió un galgo, que es huevos en salida, y le abrió la puerta de su auto y el galgo se subió. Y el galgo era un encanto, lo llevaban al estudio. Bueno, me encantaba ese perro, me encantaba. Que falleció hace poco, lamentablemente. Pero lo que me impactaba de ese perrito era la fidelidad. Era cariñoso, me encantan, a mí me encanta. Yo tendría feliz un galgo si no fuera tan viejo. Pero en realidad sería el próximo perro si es que ya algún día pudiera. Bueno. Me encanta los galgos. Héctor Belismesa, sigamos. Vamos con otra. 2 diputados de la UDI acusaron al gobierno anterior de dejarse llevar por una política turquesa y por su ideología. Lorena Miqueles pregunta qué es la política turquesa. Claro, la política turquesa alude principalmente, habla de política exterior turquesa, concepto que adquirió relevancia durante el gobierno del presidente Boric. No es una corriente política tradicional como el liberalismo, el socialismo, lo que es hoy día el conservadurismo, sino un enfoque de política exterior centrado en la agenda ambiental internacional. Y la política exterior turquesa es un enfoque diplomático que integra la protección del medio ambiente terrestre y marino
y la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad, que son sus prioridades. ¿Por qué turquesa? Porque el verde alude a los ecosistemas terrestres, ¿ah? Y el azul a los océanos. ¿Y cuál es la combinación de ambos colores? El turquesa. Y de ahí salió la política turquesa. Es la política que alude a todo lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente. Ya. Y de ahí viene. Perfecto. Reinaldo Olivares, aunque es chileno, dice que creció fuera del país y por esa razón a veces no entiende algunos modismos, a propósito que estamos hablando de modismo, como caña y encañonado, para aludir a la ebriedad. Por encañonado también es cuando te ponen el revólver en la cabeza, ¿no? Encañonado. También lo se encañonaron, dice. claro, Sí. claro. Es que. Pero, ¿por qué consulta? Claro. El lenguaje es polisémico, ¿no es cierto? Y la palabra caña tiene muchas acepciones. La caña pescar, por ejemplo. Pero hay una caña que yo la veía en algunos restaurantes la mañana a las 9, cuando me iba a tomar un caldo de gallo, y el del lado pedía la caña tinto. Entonces, la caña es vino, y encañonado es embriagado, anda encañonado, es decir, no está totalmente borracho, pero va en anda con la pipa. Claro, encañonado. La palabra encañonado surgió de los términos coloquiales entonces caña y cañón. Y en los bares populares, la caña es el vaso de vino, que puede ser tinto o blanco, y el cañón es el vaso más grande. Y el encañonado es el que toma cañas. Entonces, de ahí viene nuestra caña. Andar con la caña es andar. En realidad ya pasó la cura. Y en eso, la caña es que no se siente bien todavía aún. En esos boliches la caña no se pedía hablando, sino que se hacía el gesto con los dedos, así como el porte de la caña. Llegabas, te sentabas y movías los deditos nomás. Claro, si era chiquitito o era grande, claro. Y ahí te llevaban la caña o el cañón. Yeah. Sí, pero es muy nuestra, claro. Y entiendo que si alguien ha vivido fuera y le ofrecen uno en cañón, va a decir que no. O lo van a encañonar, claro. Pero Sigamos. Sí, es eso. Vamos. Mirna Valenzuela comenta que de pronto aparecen vocablos en las redes, a propósito de esto como estaba hablando, a veces también en la prensa, que nos hacen pensar respecto de su etimología. Mira, por esta razón pregunta por el origen de la palabra eyaculación, que usualmente al pronunciarse se baja la voz con prudencia, no se dice tan fuerte y tan valiente como lo dije yo. Se mira para abajo, así como que medio que se esconde. Es como una palabra más científica o médica, comenta nuestra oyente, no tanto de salón. Entonces dice, ¿de dónde viene hablar de la eyaculación? Claro, no es para la sobremesa. No es, claro. Mira, la palabra eyaculación significa arrojar con fuerza, lanzar con rapidez y fuerza el contenido de un órgano, cavidad o depósito, en particular el semen del hombre y de los animales. En la Roma clásica, eyacular o eyaculare se usaba de manera generalizada para describir el lanzamiento veloz de cualquier objeto o dardo, sin estar relacionado a la biología o a la medicina como es ahora. El sentido biológico y anatómico moderno se fijó de manera tardía en las lenguas y en la historia y en el inglés. En el siglo XVI recién aparece esta palabra con esta otra definición. Y una curiosidad, comparte la misma raíz etimológica de jaculatoria. Yo cuando era chico conocía mucho la jaculatoria porque es una oración breve y ferviente que es como que se lanza figuradamente, por supuesto, hacia el cielo, como un impulso del alma. Entonces es curioso que estas dos palabras tengan una relación. Yo las jaculatorias, particularmente en el mes de María, que yo era muy católico antes, claro, y al final de un texto decía jaculatoria, y uno lanzaba esta jaculatoria hacia el cielo. Esto otro es distinto. Pero sí ha aparecido en la prensa, porque bueno, no sé por qué estos temas se tratan en la prensa, porque son bien privados por lo demás. Claro. Bueno, ahí quedó la explicación entonces para Mirna Valenzuela. La policía detuvo a un sujeto que se hacía llamar Amermelado. ¿Quieres Amermelado? Por amenazar a varios centros de educación superior a través de redes sociales y correos electrónicos. Terminaron suspendiendo las clases varias universidades, de hecho, por lo del famoso amermelado. El amermelado. Bueno, ¿qué significa amermelado en Chile? Pregunta Andrea Briceño. Mira,
no figura en el diccionario la palabra, pero todos sabemos de dónde viene, pero sí está amermelado en el diccionario de americanismo. Y recuerdo que el diccionario de americanismo es de la RAE, pero no es un diccionario normativo, es un diccionario que recoge voces de América. Algunas de esas voces de repente pasan al otro diccionario y se convierten en normativo. Pero el americanismo, el diccionario, no es normativo. Y lo define muy escuetamente el amermelado como bolsudo. Y persona ingenua, me gustó eso que le dijera bolsudo. Lo dice textual el diccionario. Según el mismo léxico, el bolsudo es el sujeto simple o simplón y es fácil de engañar. Es el tontorrón. En nuestro país, esta palabra amermelado se usa para describir a una persona, cito textual, tonta, ingenua, no lo estoy diciendo yo, lo estoy repitiendo, lenta para pensar o que reacciona con torpeza. Aquí le decimos coloquialmente, le faltan palos para el puente. Sí. Claro. A la mermelada. O sea, puede ser tontorrón, puede ser pelotudo, Claro, puede ser ahuevonado incluso. Ahuevonado, por ¿Y de qué supuesto, generación será este del amermelado? No, yo creo que yo la conozco hace mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? Ya. Bueno, décadas, diría Sí, yo. Bueno, lo que pasa. sí. Claro, sí, es decir, incluso del siglo pasado. No es como el farmeo, no es tan de hoy. No, el farmeo No, para nada. es actual, es muy, muy actual, pero esta no, el amermelado yo creo que en los años 90 ya la escuchaba. Los millennials. ¿Qué tendrá que Claro. ver, ¿qué tendrá que ver la mermelada en todo esto? ¿Por qué Bueno, la mermelada será en mermelada? Argentina- A ver, bueno, claro, En viene de la idea de estar espeso, Claro. denso, pastoso y también blando como la mermelada, sin agilidad mental. Todas esas características no le permiten tener un cerebro fuerte. Bueno, por ejemplo, en Argentina te dicen, ¿qué te pasa? ¿Tenés mermelada en la cabeza? Claro, es por la forma de Claro. la mermelada. Por lo la densa de la consistencia. mermelada, claro. Y es la consistencia, claro. Además te llegas a manchar y te cuesta sacar la mancha de la Sí. mermelada. Hay Ahora que es muy decirlo. rica la mermelada, por supuesto. Pero Ya. sí, de ahí viene. De ahí nace la comparación. Bueno. Perfecto, queda claro. Patricia Mengual nos cuenta que ha visto la palabra acechar, que la palabra acechar también la escriben con S, acechar. De tanto verla escrita de las dos maneras, dice que quedó con la duda de cuál es la correcta. ¿Será con C, será con S o serán las dos? Las dos. Las dos. Pero hay una explicación. ¿no es cierto? Depende. Depende, claro. Acechar se puede escribir con C y con S, pero tienen significados diferentes. Acechar con C, vamos a la primera, significa observar, aguardar cautelosamente con algún propósito. Ese es el con C. Estoy detrás de la puerta, escondido detrás de un árbol, Acechando. mirando, estoy acechando, estoy mirando, estoy observando. Pero en cambio acechar con S quiere decir engañar con el propósito de hacer daño a alguien. Cuando yo acecho con S, tengo una mala intención que la voy a llevar a cabo. Como se puede advertir, entonces, acechar con S tiene una connotación muchísimo más peligrosa que la otra. La otra, claro, no es de andar acechando a la gente, sobre todo mirando por la ventana para hacia adentro. Pero el otro es peligroso. O sea, pero los dos son un verbo. Claro, el verbo acechar. Entonces, ¿cómo? Pero nos vamos a... Pero qué difícil... A ver, pero si tú dices... es que todas las palabras encuentran su significado cuando tú la pones en un contexto. Claro. Yo puedo decir, estaba acechando hacia el cerro, es decir, estaba observando, estaba mirando. Pero si estaba acechando para hacer daño, tal vez yo tengo la frase encontrar, es decir, lo acechó para, por ejemplo, para matar un asesino. O esos ladrones estaban acechando hace rato en mi casa. Porque te van a hacer daño, además. Ay, pero No, que si es que lo estás encuentro adentro, si difícil. tienes la mano. No, por eso hay que preguntar. Sí. La razón de la pregunta es porque, claro, a veces a ver, este problema no se produce cuando tú hablas, se produce cuando tú escribes. Claro, Claro, es decir, por porque supuesto. ¿cómo Pues haces son- la diferencia? Yo creo que en otros países a lo mejor hacen la diferencia entre la C y la S. La pronuncian, y con la Z también se pronuncia. Sí, obvio. Hay un tono. Ya. Pero con el caso, cuando tú escribes, ahí perfectamente, si tú estás, puedes usarla con propiedad, con S o con C, porque ahí sí que va a lucir la palabra y se va a entender. Pero yo creo que de ahí viene
porque hablando no se daría cuenta aún. Ya. Si te están acechando para matarte o para mirarte. Quedó clarísimo. ¿Buffet o bufete? ¿Cuál es la correcta escritura? Consulta Leontina Espinosa. Ella cree que una es la forma francesa y la otra la españolizada. Claro. A ver. O tendrá que ver si me está invitando a almorzar o si voy a ir a ver una claro, y qué situación. tipo de abogado. almuerzo es. Claro. Claro. Si es un buffet, hay que tener cuidado si te invitan a un buffet o a un bufete. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay que tener mucho cuidado. O si porque te llaman para que vayas al bufete, mejor preocúpate. O si te invita a Warren Buffett, perdón, peor todavía. Claro. A ver, no significan lo mismo, claramente, ¿no es cierto? Se fue al No, bufete o profesor, al buffet. Se fue a picotear al buffet. Claro, Héctor Vélez Mesa, que nos estaba explicando qué es lo correcto, cómo se escribe correctamente, buffet o bufete. Hay que decir que, claro, que viene del francés buffet, es W-F-E-T, y se pronuncia como buffet. Buffet. Y en español, buffet, sin la doble F y sin la T sería, ¿no? Entonces, pero ese de bufete, ahí ya puede ser que se las dieron de afrancesado, no sé, pero... Se pusieron medio ciútico. Claro, medio finoli. Claro, como que es un despacho de un abogado, Claro. el bufete. A mí me gustan esos que son como pretenciosos y que están así reclamando por la prensa. Dicen, voy a ir se van a tener que entender con mi bufete de abogados. ¿A dónde? Claro. Si tenía no tenía ni abogado. ¿Qué bufete de abogado? Claro, el buffet es el banquete, la comida, ¿no es cierto? El buffet o buffet, ya sea en francés o en español. Y el bufete son los abogados. Ahora, ¿cómo será el bufete en francés? Ahí está Héctor Vélez Mesa de nuevo. Héctor Vélez. Sí, qué curioso que no me daba cuenta, porque yo los escuchaba. Y seguías. Y sigue todo, está todo perfecto aquí. Son los misterios. Unos enanitos. Son los misterios. Claro, y yo estaba hablando de que el buffet es la comida nocturna con los platos fríos y calientes, y el bufete es la oficina de un abogado. Es la oficina de un abogado o una mesa para escribir con cajones. Y claro, me da la impresión que en francés se pueden parecer, pero no significa lo mismo, ¿no? De ahí viene la diferencia. Claro, ¿no? El buffet con doble F y T al final, y el buffet es lo mismo, la comida. El buffet. Ahora, la oficina de abogados, ¿no es cierto? En francés es cabinet. Un cabinet. Claro, pero acá es bufete. Bufete. Claro, Eso. y acá bufete, No sé dónde que sacaron. posiblemente Qué procede divertido, el bufete, porque es un bufete también es una mesa para escribir con cajones. Es como un escritorio. Un escritorio elegante, ¿no? Debe ser como el escritorio Claro, de abogados, en el fondo. De ahí debe. Claro. Claro, a otras personas llaman el despacho, le dicen. Pero sí la palabra bufete se asocia a los abogados, básicamente. Bueno, Héctor Vélez Mesa, muchísimas gracias, que te sigue farmeando Aura. Sí, voy a farmear un poco de Aura en este minuto, cortito, porque se me agotó el libro de los dichos y frases. Mira. No. Pero el viernes volvió a salir, volvió a salir y lo tiene Bookland, como es la única empresa que lo tiene, la única librería, y libro a su puerta por internet. Pero sí ya está de nuevo, es el libro que en este minuto yo más vendo, el dichos, frases y refranes con historia, en Bookland. O sea, farmeando ahora como un campeón. Sí. Permítanme farmear un rato. Sí, perfecto. por supuesto, señor. Ya, Héctor, hasta la próxima semana, Ya, pues, que estés muy bien. Un abrazo, adiós. Chao. Chao, Héctor. Chao. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.